Buenos días, hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Continuamos con nuestras lecciones de Sí Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de los elegidos. Antes de comenzar, le invito a que me acompañe a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en estos momentos tú permites que podamos estudiar tu palabra, Señor, que nos permites estudiar lo que ella nos dice acerca de nuestra salvación, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé entendimiento, sabiduría, la comprensión necesaria, Señor, para poder entender las verdades que tu palabra encierra, Señor, y que podamos tener la seguridad y la certeza de que tú has obrado la salvación en nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre eterno, porque lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestra lección del día de hoy con la siguiente cita de Martín Lutero, la cual dice lo siguiente: yo confieso francamente que de mi parte no querría que me sea dado el libre albedrío, ni cosa cualquiera dejada a mis propias manos para capacitarme para trabajar para la salvación. Si yo viviera y trabajara hasta toda la eternidad, mi conciencia nunca alcanzaría una certeza reconfortante sobre la cuestión de cuánto falta para satisfacerle a Dios. Pero, ya que Dios ha quitado mi salvación del control de mi propia voluntad, tengo la certeza reconfortante de que yo agrado a Dios, no por causa del mérito de mis obras, sino por razón de su favor misericordioso que me prometió. En conclusión, para todos los santos, eso es gloriarse en su Dios. Comenzamos con esta cita de Martín Lutero, precisamente para que tengamos presente este pensamiento a lo largo de nuestro estudio del día de hoy. En este caso vemos que Martín Lutero está reconociendo que la salvación es obra del Señor y por lo tanto la gloria le pertenece únicamente a Él, ya que, como él reconoce, nosotros como seres humanos somos muy frágiles y si nosotros tuviéramos que cuidar de algo tan precioso como la salvación, seguramente terminaríamos fracasando, al igual que en su momento lo hicieron Adán y Eva. Comenzamos recordando brevemente el contexto histórico. En el siglo XVI, el partido arminiano en Holanda insistía en que un cristiano regenerado puede perder la salvación, ya sea por persistir en pecado grave o por apostatar de la fe. Había otra postura que rechazaba este punto de vista arminiano y afirmaban que a pesar de la apostasía, un cristiano no pierde la salvación debido a que una vez nació de nuevo. Y en este sentido podemos preguntarnos, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Un creyente puede perder su salvación o no la puede perder? Para poner un poco más de contexto en cuanto a estas dos posturas respecto a la pérdida de la salvación, vamos a considerar la siguiente historia. Un señor vivía una vida perversa hasta el día en que asistió a una reunión evangelista. Allí respondió a la llamada del predicador para aceptar a Cristo e hizo una confesión pública de fe. Durante los meses siguientes asistía fielmente a los cultos, aprendió los coritos, leía la Biblia y parecía cambiado. Pero un día apareció borracho en la calle. Al transcurso de las semanas siguientes, los hermanos procuraron ayudarle, pero rehusó escuchar. Volvió a sus viejos hábitos de borracho, mujeriego y renegando el evangelio. Quedó en ese estado por varios años y después murió. ¿Esta persona fue al cielo o fue al infierno? Por varias generaciones, los cristianos han discutido esta importante cuestión. ¿Puede o no un cristiano perder la salvación? Vemos en esta historia que los que se dicen arminianos afirmarían que esta persona perdió la salvación ya que apostató de la fe. Otros pensarían que debido a que esta persona hizo una confesión pública de fe en el Señor Jesucristo, seguramente nació de nuevo y por lo tanto su salvación nunca la perdió. Sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de este hombre? Nosotros afirmamos que esta persona nunca nació de nuevo y que por lo tanto no fue regenerada. Por eso, en las primeras dificultades que vivió, esta persona regresó a sus viejos hábitos, ya que esto es contrario a lo que la Escritura nos enseña acerca de que el Señor preserva a sus escogidos.
Y si nos damos cuenta a lo largo de este estudio, vamos a ver que esta preservación de los escogidos por parte del Señor es muy distinto a estos dos puntos de vista que acabamos de exponer. Por lo tanto, concluimos que estos dos puntos de vista son perversiones históricas y en estos momentos vamos a estudiar la doctrina reformada que se llama la preservación de los elegidos. La misma gracia que nos eligió y salvó también nos preserva hasta el fin. El Señor tiene un pueblo que ha sido elegido y justificado y que Él preserva para que no apostaten de la fe, precisamente para no perder la salvación. Pero esto Él lo cumple por gracia, a través del Espíritu Santo, de la palabra, de castigos, amenazas, exhortaciones, admoniciones y también depositando amor y temor en los corazones de sus elegidos. El Señor preserva a sus elegidos de manera que ninguno de ellos se va a perder. Por lo tanto, nuestra preservación está basada en dos doctrinas principales que ya estudiamos, la elección y la justificación. Aquí debemos tener cuidado. Al enseñar esta doctrina de la preservación, no estamos afirmando que nosotros como creyentes tenemos una licencia para pecar. Más adelante, a través del estudio de los pasajes bíblicos, vamos a darnos cuenta que un creyente verdadero va a buscar alejarse del pecado y va a buscar agradar a su Dios. Entonces, nuestra seguridad se basa en el poder del Señor para impedir que nosotros pudiéramos perder nuestra salvación. ¿Qué evidencia bíblica tenemos al respecto? Ser elegido implica que el Señor aplicará los medios necesarios para guardar a los suyos hasta el fin. Este vínculo entre elección y preservación se confirma con varios textos del Nuevo Testamento. Según Romanos 8:30, nuestra glorificación es fruto final de la predestinación. Según Romanos 8:33, ya no somos acusados porque Dios nos justificó. Si recordamos, estos pasajes ya los habíamos estudiado previamente. Filipenses 1:6 afirma que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras que Juan capítulo 10 versículos 27 al 29 nos habla acerca de que las ovejas oyen la voz del Señor y por lo tanto lo siguen, y nadie los arrebata del Padre y por lo tanto no perecerán. Este pasaje, si recordamos, también ya lo habíamos estudiado previamente. En 2 de Timoteo 4:18, el apóstol Pablo le menciona a Timoteo que el Señor nos preserva para su reino celestial. Y asimismo Juan 6:39 nos enseña que la voluntad del Padre es que no se pierda nada de lo que le dio a su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 1:5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios para salvación. Primera de Juan 5:18 afirma que los engendrados por Dios son guardados por Él. Y Judas en su versículo 1 nos dice que aquellos que son llamados, santificados en Dios Padre, son guardados también en Jesucristo. Vemos que la palabra a lo largo del Nuevo Testamento claramente enseña que el Señor preserva a cada uno de aquellos a los cuales Él ha llamado para ser suyos. Entonces tenemos que recordar brevemente en cuanto a la elección, que ya vimos que el Señor es el que elige a aquellos que han de ser justificados y por lo tanto, si la elección es verdad, también lo es la preservación. Efesios 2:10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vemos que la palabra enseña que las buenas obras que hacen los elegidos como confirmación de su elección son predeterminadas al igual que los elegidos mismos. Es decir, el Señor prepara las obras para que aquellos que han de ser llamados puedan llevarlas a cabo. Isaías 26:12 dice lo siguiente: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Vemos que el profeta Isaías observa que todas las buenas obras del pueblo de Dios son hechas en ellos por Dios.
Por lo tanto, si las buenas obras de los elegidos son predestinadas y así ciertas, ¿cómo podrían hacer obras que les traerían la condenación? Del mismo modo, afirmamos, si la justificación es verdad, entonces la preservación también es verdad. Tenemos que recordar brevemente el concepto de la imputación de la justicia de Cristo, ya que aquí toma importancia. Si recordamos, somos justos, no por nuestros propios méritos, sino por el don gratuito de la justicia de Jesucristo. Si este don no proviene de nuestros méritos, entonces tampoco es quitado de nosotros debido a nuestras fallas. Asimismo, en toda la Biblia no vamos a encontrar ninguna doctrina que hable de quitar la justificación. Nunca se menciona que una persona que ha sido justificada puede llegar otra vez a ser no justificada. Romanos 8:33 dice lo siguiente: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por lo tanto, vemos que el apóstol Pablo explica que el Señor rechaza toda acusación en contra de su pueblo elegido y justificado. Asimismo, vemos que el resto del capítulo, Romanos 8, sirve como descripción de cómo debe ser el pueblo elegido de Dios. No viven según la carne, sino según el Espíritu, y tienen el testimonio interior del Espíritu, por lo tanto, no viven una vida de pecado. Asimismo, en el capítulo 6 de Romanos, se enfatiza la imposibilidad de vivir en el pecado, si ya estamos muertos al pecado por la justificación. Romanos 6, 1, 2 dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vemos, por lo tanto, que si somos muertos al pecado, el pecado ya no reina sobre nosotros. Somos esclavos de la justicia. ¿Cómo será entonces posible que no perseveraremos en hacer la voluntad del Señor? Podemos afirmar entonces que nuestra preservación depende de la voluntad del Padre y no de la voluntad del hombre. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Podemos concluir que la voluntad del Padre es que ninguno de los que son dados a Jesús perezcan. Hebreos 6, 17, 18 dice lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vemos entonces que la voluntad inmutable del Padre es nuestra gran consolación. Mateo 24:24 nos enseña que los elegidos de Dios no pueden ser engañados. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vemos entonces que la fidelidad de Dios nos llevará a la santificación. Por otro lado, también podemos ver a lo largo de la Escritura que la intercesión de Cristo implica nuestra preservación. Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo nos salva perpetuamente. Lucas 22:32, en un caso específico, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo ha estado orando por Pedro para que su fe no le falle. Sin embargo, esta misma promesa puede ser aplicada a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre para que nuestra fe no falle. Juan 17:11 dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo ha estado orando para que el Padre preserve a los que son de Él.
Hebreos 10, versículos 10 y 14, dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Podemos concluir que hemos sido legalmente perfeccionados para siempre por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la doctrina de la santificación implica la preservación, porque nuestra santificación final está garantizada. De la misma manera, si recordamos las doctrinas de la gracia que ya hemos estado estudiando, veremos que cada una de ellas implica la preservación. Cuando vimos la soberanía absoluta divina, vimos que Dios es soberano. Por lo tanto, si Dios es soberano, es imposible que la salvación de sus elegidos sea frustrada. Vimos asimismo la incapacidad total humana. Si somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, tampoco deberíamos poder preservarnos, pero tenemos el consuelo de que el Señor cumple ambas. La justificación por la fe solamente. Somos justos, no por méritos, sino por el don gratuito de la justicia de Cristo. Vemos también la elección por gracia incondicional. Nuestra santificación y llamado eficaz están ligados a nuestra preservación. Del sacrificio eficaz de Cristo, si su sacrificio es realmente eficaz, su pueblo realmente será preservado. De la unidad espiritual y universal de los elegidos, vimos que los elegidos están unidos espiritualmente con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todas las doctrinas anteriores implican la preservación de los elegidos. Concluyendo, entonces podemos ver que toda la obra de la salvación y la preservación de los elegidos es obra y gracia del Señor. Vemos que Él es el único capaz de cumplir sus promesas y por lo tanto de mantener a su pueblo fiel. Por último, quisiera dejarlos con estas dos citas de dos grandes predicadores. El primero es de Charles Spurgeon, que dice lo siguiente: esta fidelidad de Dios es el fundamento y la piedra angular de nuestra esperanza de la perseverancia final. Los santos perseverarán en santidad, porque Dios persevera en gracia. Él persevera para bendecir y por lo tanto los creyentes perseveran en ser bendecidos. Él continúa guardando a su pueblo y por lo tanto ellos continúan guardando sus mandamientos. La otra cita es de Lorraine Bodnar, que dice lo siguiente: el amor infinito, misterioso y eterno de Dios para su pueblo es la garantía de que nunca se pierda. Este amor no está sujeto a las fluctuaciones, sino que es inmutable como el ser de Dios. Es también gratuito y nos sostiene más firmemente que nosotros de Él. No está fundado en la amabilidad de sus objetos. Podemos ver también cómo los pensamientos de estos dos grandes teólogos apuntan precisamente a que el Señor es el que preserva a sus escogidos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta clase de escuela dominical. Les seguimos invitando a que participen en las actividades que estamos llevando a cabo de forma virtual como Iglesia Príncipe de Paz. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración y asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, les pedimos que se comunique con nuestros hermanos de la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor y estaremos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.